El nombre de esta predicación, Dios es amor. ¿Lo manifestamos? Dios es amor. ¿Lo manifestamos? Primera de Juan, capítulo 4, versos 7 al 21, damos lectura en el nombre del Señor. Amados, amémonos los unos a los otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nunca lo ha visto nadie. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en Él. En esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así también nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de Él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Señor, hemos leído tu palabra, te pedimos que esta mañana tú nos guíes a través de este pasaje y traigas una enseñanza para cada uno de nosotros, pero por sobre todas las cosas para nosotros como iglesia local. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Una trabajadora del Ejército de Salvación encontró a una mujer abandonada, sola en la calle, y la invitó para que fuera a la capilla donde le darían ayuda. Pero la mujer no quiso moverse. La muchacha le aseguró que ellos la amaban y que querían ayudarla, que Dios la amaba y que Jesús había muerto por ella, pero la mujer no se movió. Como si hubiese sido divinamente impulsada, la joven del ejército se inclinó y besó a la mujer en la mejilla, tomándola en sus brazos. La mujer comenzó a llorar, tal como un niño. Fue llevada a la capilla donde más tarde confió en Cristo. Tú me dijiste que Dios me amaba, dijo ella luego, pero no fue hasta el momento en que me mostraste que Dios me amaba que quise ser salva. Hablar de amor, iglesia, nos resulta fácil. Hacerlo evidente en nuestras vidas, como lo hizo esta mujer, esta trabajadora del Ejército de Salvación, es un reto constante para cada uno de nosotros. Amén. Es de eso de lo que Juan nos va a estar nuevamente hablando esta mañana. Y aquí hay que decir algo, y es que nos enfrentamos en muchos aspectos a cosas que Juan ya nos ha enseñado en el transcurso de esta epístola. Pero hemos aprendido que la reiteración bíblica tiene un sentido, ¿no? Si Dios repite algo en su palabra, y más aún si Dios repite algo aquí en un libro que puede ser corto, ¿no?, de 5 capítulos, es porque nosotros, tú y yo, tenemos la necesidad de volver a escucharlo. Y la otra pregunta, si necesitamos volver a escucharlo, eso también tiene un sentido y un propósito. Necesitamos volver a escucharlo porque definitivamente no estamos en la plenitud de esta enseñanza. Tú y yo no estamos viviendo a plenitud esta enseñanza, no lo hemos alcanzado, por así decirlo, al 100%. Y es por eso que una y otra vez Dios nos repite ciertas enseñanzas. La del amor es una de ellas, que nosotros, hombres y mujeres olvidadizos,
necesitamos frecuentemente volver a oír. El desarrollo de nuestra predicación va a tener 3 puntos. Vamos a hacer un esfuerzo por cubrir los 3, pero como les adelanté antes, si no alcanzamos a cubrir los 3, vamos a detenernos y vamos a dejarlo para la próxima semana. El primer punto es: Dios nos amó, amémonos entonces. Dios nos amó, amémonos entonces. En los versículos 7 y 8 encontramos algo que es también muy utilizado por Juan. En el versículo 7, él habla de manera positiva, ¿sí? Nos describe una escena, y luego en el versículo 8, él va a pasar a la escena contraria. Verso 7 dice: amados, amémonos los unos a los otros, porque el amor es de Dios. Sabemos eso, ¿no? Sabemos que el amor es de Dios. Puede ser una expresión bastante fácil de decir, pero ahora Juan otra vez nos está diciendo que tenemos que manifestar este amor los unos a los otros. En el contexto de la familia de la fe, debe ser algo que nos caracterice. Juan dice: amados. ¿Le llama la atención esa palabra? Está llamando a estas iglesias o iglesia a amarse, pero él lo primero que hace es llamarle amados, ¿sí? Y esto no son palabras de buena crianza. Él de verdad amaba a estas personas. Y en esto le dice: amados, amémonos los unos a los otros. De entrada, iglesia, esto nos lleva a pensar en algo. Nos lleva a pensar en algo. Nosotros estamos dando amor. Nosotros somos de aquellos que están preocupados de dar amor, o estamos más preocupados de ese amor que no nos están dando. Porque es muy importante, si nosotros somos de las personas que fijamos nuestra atención en el amor que no estamos recibiendo, en la atención de que nosotros sentimos que debiesen darnos, pero que no nos están dando. ¿Sabe? Si usted está frecuentemente en ese patrón de pensamiento, usted se va a frustrar. Y no solo se va a frustrar, sino que va a crear en su corazón raíces de amargura. Usted dice: en la iglesia, me pongo a mí de ejemplo, el pastor debiese darme más atención, el pastor debiese estar más preocupado, debiese llamarme, qué sé yo. Y usted está constantemente con ese patrón de pensamiento. Eso va a crear en usted una raíz de amargura. ¿Y sabe lo que? Una de las manifestaciones de esa raíz de amargura es que usted va a terminar desconectándose de la comunidad donde Dios lo ha colocado. Ahora, pero si pensamos al revés, ¿no? Utilizando este pensamiento, esta forma de enseñar que tiene Juan, si nosotros en vez de preocuparnos del amor que no estoy recibiendo y de la atención que no estoy recibiendo, empiezo a preocuparme del amor que yo tengo que darle a los demás, ¿no? Del amor que yo tengo que brindarle a los demás, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en ese contexto? Si cada uno de nosotros hoy parte de esta iglesia, usted es parte de esta iglesia, supongo, ¿no? Comienza a ocuparse no tanto del amor que no está recibiendo, sino del amor que Dios te llama a ti a brindar a los demás. No importa que no sea en una gran medida, ¿sí? No importa que no sea así una gran manifestación de amor, pero en algo pequeño, en un detalle, en una muestra pequeña. Si cada uno de nosotros empieza a mostrar amor hacia los demás, vamos a ser todos beneficiados, vamos a ser todos alcanzados por el amor. Y ahí se cumple esto que nos dice Juan esta mañana, ¿no? De amarse los unos a los otros. Porque el amor es de Dios, dice Juan. Suena tal vez a los oídos de muchos de nosotros, el pastor está hablando, es como utopía. No podemos alcanzar eso. Pero debe ser nuestra meta. De hecho, el texto bíblico nos lo está proponiendo. Juan les está diciendo: amados, amémonos los unos a los otros. No como una especie de alternativa o opción, sino como algo que debemos hacer, como algo que debe caracterizarnos. Entonces, suena algo distante, algo difícil, algo que está lejano tal vez hoy a nuestra realidad como iglesia, pero ¿sabe? Tenemos que ponernos de acuerdo en algo, y es en correr en esa dirección, en correr en la dirección de amarnos los unos a los otros. ¿Por qué? Al final del versículo lo dice, ¿no? Porque el amor es de Dios. Dice el texto: y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios.
Cuando pensamos en la palabra amor, vienen a nuestra mente tal vez hasta las películas, ¿no? Donde hay un amor entre un hombre y una mujer que pasa por muchas dificultades y bueno, finalmente suelen vivir felices para siempre. O tal vez también muy visto es el amor de una madre, y eso es mucho más real, ¿no? El amor que tienen las madres y que son capaces de hacer todo sacrificio por sus hijos. También los padres, por cierto. Me acordaba mientras estaba haciendo esta predicación de un caso que vi hace poquito, debe ser un par de meses tal vez, de un padre con un hijo con una enfermedad muy seria que solo podía curarse con un tratamiento, me parece que en España. Y el costo de llevar a su hijo hasta España y cubrir los gastos médicos y todo era algo así como 150 millones de pesos. Y el hombre era una persona como tú y como yo, no podía optar a esa cantidad de dinero de ninguna forma, probablemente ni trabajando toda su vida ni vendiendo todos sus bienes iba a alcanzar a tener 150 millones de pesos. Y entonces él estaba ubicando cuando salían los noteros de cierto matinal y cuando salían iba donde estaba el notero para exponer su necesidad y a ver si la gente lo podía ayudar. Hasta que llegó un día en que logró dar con el notero y el notero empatizó con él y la gente que estaba oyendo ese programa o viendo ese programa empatizaron con él y no solo logró juntar 150 millones, sino que mucho más. Evidentemente ese padre lloraba porque estaba viendo cubierta esa necesidad de salud de su hijo. Entonces vemos nosotros, aún en personas no creyentes, una manifestación de amor, iglesia. Y eso no es lo que el texto nos está diciendo, pero yo quisiera explicarlo de algún modo bastante simple. Eso obedece a dos cosas, pienso yo. Primero, la gracia común del Señor. ¿Qué es la gracia común? Cuando los teólogos dicen gracia común, bueno, déjeme intentar una explicación simple. La gracia común no es la gracia salvadora. La gracia común es la que Dios derrama sobre la humanidad de manera general y que nos permite estar en cierta armonía. Y nos permite ver el amor de los padres, por ejemplo, el amor del prójimo, aún en personas que no son creyentes. Esa es una razón teológica. Y la segunda razón de por qué aún personas no creyentes manifiestan amor es porque la imagen de Dios aún permanece en ellos, ¿sí? Esa imagen de Dios entonces tiene cierta moralidad que dice relación con lo que estamos hablando. Pero el texto, iglesia, no nos está hablando de este amor natural. El texto, de hecho, nos está hablando, como hemos leído recién, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Veamos primero esta expresión, ha nacido de Dios, ¿qué significa? ¿Qué es nacer de Dios? Bueno, nacer de Dios es la experiencia del nuevo nacimiento. El pasaje tal vez más representativo para hablar del nuevo nacimiento, usted sabe cuál es, ¿no? Juan, capítulo 3, la conversación de Jesucristo con Nicodemo. Tengo todo el pasaje acá completo, pero no lo voy a leer todo, pero para que usted se ubique, Juan capítulo 3, versos 3 al 15, el verso 6, por ejemplo, dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es decir, todos y cada uno de nosotros ha nacido a la carne. Un día nacimos, ¿sí? Desde nuestra madre. Eso es el nacimiento en la carne, a eso se refiere. Pero el nacimiento espiritual no lo tienen todos. A eso se está refiriendo el Señor con esta expresión. Tú puedes haber nacido en la carne, de hecho todos hemos nacido en la carne los que estamos esta mañana acá, pero no todos hemos nacido del Espíritu. No todos, en el vocabulario de Juan en su epístola, hemos nacido de Dios. Eso es distinto, ese es un nacimiento de carácter espiritual. El verso 8 dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Qué está diciendo el Señor Jesucristo aquí? Está hablándonos, ¿no?, de la soberanía de Dios en el nuevo nacimiento y está utilizando el ejemplo del viento. Usted puede sentir el viento, ¿sí?, pero no tiene certeza ni de dónde viene ni a dónde va. Ese es el acto soberano de Dios, del Espíritu Santo, para traer
vida sobre los hombres, que no teníamos vida espiritual. ¿Y cuál es el medio? La predicación del Evangelio. Y de hecho en este mismo texto queda muy en claro, porque la conversación no termina allí. En el versículo 14 el Señor le dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es en Cristo, es a través de Cristo que el hombre puede vivir espiritualmente. Solo a través de Cristo, no hay otro intercesor, no hay otro medio, no hay otro camino, solamente Cristo. Por lo tanto, si tú hoy día no estás en Cristo, urge entonces que vengas a las plantas de Él en arrepentimiento y fe. Porque quiere decir que estás muerto espiritualmente. Tienes vida en tu carne, puedes ver, puedes sentir, puedes escuchar, pero esta misma predicación hasta este punto no te hace ningún sentido. No te parece un tema relevante, no te parece un tema importante, porque aún no has nacido de nuevo. En cambio, cuando tú naces de nuevo, las cosas del Espíritu, las cosas de Dios, las cosas de la palabra del Señor, te empiezan a resultar interesantes. Y no solo interesantes, sino que necesarias. Yo necesito escuchar más, yo necesito saber más de Dios. Porque mi espíritu tiene hambre. Este espíritu antes estaba muerto, pero ahora tengo vida, entonces mi espíritu necesita este alimento espiritual para saciarme, para conocer más al Dios que me ha salvado. Si tú no tienes este interés espiritual por las cosas del Señor, tal vez es señal que estás aún muerto espiritualmente. No importa cuántos años lleves en la iglesia, no importa si naciste en una iglesia, no importa si naciste en una familia cristiana, bien digo, si no hay un interés por las cosas del Espíritu, es una buena señal de que no has nacido a Dios. Y lo que tú debes hacer, escúchame bien, es venir a las plantas del Señor en arrepentimiento y fe. Hoy mismo. Urge que todos aquellos que no están en comunión con Cristo vengan a las plantas del Señor hoy mismo. Hoy mismo. Puede ser la última oportunidad que Dios te está dando de oír un mensaje o un llamado como este a la salvación. Confesar tus pecados delante del Señor y venir en arrepentimiento y fe delante del Señor. Aceptar la salvación de Cristo como el único medio para reconciliarnos con Dios y para alcanzar la vida eterna. Entonces, nacer de Dios, iglesia, es nacer del Espíritu. Los teólogos le llaman a esto el nuevo nacimiento o la regeneración. Usted lo va a encontrar así. ¿Puede alguien manifestar amor verdadero si no ha experimentado el nuevo nacimiento? ¿Puede alguien amar al modo que nos está diciendo Juan si no ha experimentado el nuevo nacimiento? No. ¿Puede alguien manifestar el fruto del Espíritu si no ha nacido de nuevo? La respuesta también es no. Porque nos resulta claro que si no hemos nacido de nuevo es imposible amar del modo que la palabra del Señor nos está describiendo esta mañana. Todos y cada uno de nosotros antes estábamos muertos, pero el Señor nos ha llamado a vida espiritual. Y todos los que decimos tener vida espiritual y estamos convencidos de esa realidad, el amar no es una opción. Tú dices, yo soy cristiano, yo nací de nuevo. Bueno, te tengo una noticia. El amar a tus hermanos de la fe, a la comunidad donde Dios te ha colocado, no es una opción. Es la expresión común de la nueva naturaleza que tú dices tener. Diría otro, es lo que nos toca, es lo que tenemos que hacer. Y aquí tenemos que hacernos esta pregunta, iglesia. ¿Cómo se está manifestando actualmente el amor de Dios entre nosotros? ¿Se está haciendo evidente el amor de Dios entre nosotros? Juan también dice que nacer de Dios, o aparte de nacer de Dios, ahora conocemos a Dios. Y es claro, porque esta nueva naturaleza nos faculta, nos capacita, abre nuestros ojos para conocer a Dios, antes algo que nos era imposible. El apóstol Pablo en 1 Corintios 2:14 escribe, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios,
¿Cuál es el hombre natural? El que no ha nacido de nuevo. El que éramos tú y yo antes de que la gracia del Señor nos alcanzara. Todos fuimos un hombre natural alguna vez. Bueno, el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios. ¿Cómo qué cosas? Como la verdad bíblica. Porque para él son necedad y no las puede entender. No solo no las acepta, sino que las califica como necedad y no las puede entender porque son cosas que se disciernen, que se entienden espiritualmente. ¿Sí? Me acordé de algo que nos pasó recientemente el día viernes. Tuvimos la posibilidad de ir con los niños a un museo y estaba hablando un profesor de historia de los dinosaurios, de todo lo que eso conlleva. Y bueno, usted sabe que ellos, según su teoría, son miles de años y no sé qué. Y bueno, todos los niños muy entusiasmados. Y un niño que estaba cerca mío se levanta y dice, y levanta la mano con cierta dificultad para hablar. Y el niño le dice, pero la Biblia, dice, en ese contexto, pero la Biblia dice que los animales se extinguieron en la época del arca de Noé. Y el hombre que estaba hablando así, fue un golpe para él no se lo esperaba. Igual respondió dentro de su contexto con respeto. Él dijo, bueno, eso es una fuente religiosa. Nosotros acá estamos hablando de ciencia, le dijo, y tampoco profundizó más allá. Pero quisiera yo en ese momento la valentía de ese niño de haberme parado a decir, pero, porque el hombre natural no puede entender las cosas que son de Dios, las cuestiona, dice, no, pero no, ¿cómo es posible que un hombre va a hacer un arca y va a meter un montón de animales adentro y va a naufragar? Eso es un cuento, es un mito. No, el hombre natural no puede entender eso. Pero los que tienen el Espíritu de Dios, los que han nacido de nuevo, sí lo pueden hacer. Son cosas que se disciernen espiritualmente. El hombre natural es aquel que ha nacido a Dios. El hombre espiritual ahora puede discernir, puede conocer, como dice Juan, ¿no? Y aquí hay una idea que es bastante simple, no es muy innovadora, pero iglesia, nosotros conocemos a Dios gracias a Dios. Conocemos a Dios gracias a Dios, no por nuestra inclinación, no porque usted fue más espiritualmente inteligente que su vecino, sino que si usted hoy día conoce a Dios es gracias a Dios mismo. Él ha abierto nuestro entendimiento, Él nos ha resucitado, pues estábamos muertos, estábamos ajenos a las cosas de Dios. Y ahora cuando nosotros leemos un texto bíblico, eso tiene sentido para nosotros. Podemos a través de la Escritura conocer a Dios. Nuestro entendimiento espiritual ha despertado, la revelación de Dios tiene sentido. En ella Dios se nos revela su carácter y sus propósitos eternos. Warren Wiersbe dice, la palabra conocer en la Biblia tiene un significado mucho más profundo que la simple comprensión o conocimiento intelectual. Podríamos reducirlo a eso, ¿no? Conocer, bueno, es adquirir datos acá, ponerlos acá en mi disco duro. Pero es mucho más que eso en la Biblia. Él da ahora el ejemplo, dice, por ejemplo, el verbo conocer se utiliza para describir la unión íntima entre el esposo y la esposa. La unión íntima entre el esposo y la esposa, Génesis 4:1. Conocer a Dios, entonces, iglesia, significa estar en una relación profunda con Él, compartiendo su vida y disfrutando de su amor. Este conocimiento no es simplemente una cuestión de entender hechos, sino es una cuestión de percepción de la verdad. En la escena contraria, ¿no? En el verso 8, dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Sin importar todo lo que nosotros podamos exhibir, llámese elocuencia, talento, dones, carismas, riquezas, o todo lo que usted pueda decir, eso es una virtud. Si esa virtud, si eso llamativo no está cimentado en el amor, si no es una manifestación a consecuencia del amor, yo pensaba en esto, es como una flor artificial. Sin ir más lejos, acá tenemos flores artificiales. Lucen bien desde lejos,
Alguien podría pensar que son arreglos verdaderos, pero ya llevan más de 2 años y ahí están. Y ahí usted sabe que no son verdaderos. Y si usted se acerca y los examina, va a ver la diferencia, ¿no?, que existe entre una flor real y otra que no lo es. Así también nosotros, iglesia. Podemos tener cierta apariencia. Así también los hombres pueden tener cierta apariencia. Pero si no proviene de la vida de Dios en ellos, entonces es artificial. Y todo lo artificial es de poca duración. Eventualmente estas flores el día de mañana ya no van a existir más. Sin embargo, aquello que tiene vida de Dios va a manifestarse. En estos versículos hemos visto algo que ya vimos hace solo un par de semanas, ¿no?, respecto del amor fraternal. De hecho, colocamos a esa predicación la importancia del amor fraternal. Juan vuelve a enfatizarnos, a repetirnos. Una ilustración interesante, dice: una gran cantidad de material radioactivo fue robado de un hospital. Cuando el administrador del hospital notificó a la policía, dijo: por favor, adviértanle al ladrón que está acarreando consigo la muerte y que no hay manera de esconder ese material radioactivo. Mientras lo tenga con él, le estará afectando de manera desastrosa. Una persona que dice que conoce a Dios y que está en unión con Él, debe verse personalmente afectado producto de esa relación. Así como este hombre que robó el material radioactivo. Pero nosotros de manera positiva, con el amor de Dios, con habernos encontrado con Dios, ahora podríamos decir, irradiar amor. Es lo que nos toca, es lo que debiese caracterizarnos. Un creyente debe convertirse en lo que Dios es. Y Dios es amor. Presentar otro tipo de argumento es demostrar que uno no conoce realmente a Dios, dice Wiersbe. Pero el amor fraternal, iglesia, se nutre, se desprende del amor de Dios. Al final del verso 8 dice: porque Dios es amor. Y en los versículos 9 y 10, Juan va a hacer un detalle de esto. Él va a hablar de lo que es el amor de Dios. Nos va a recordar, dice el verso 9, en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, pensemos en las formas de amor que Dios ha tenido para con la humanidad. La primera, en Edén, ¿no? Dios crea un escenario ideal para poner a Adán y a Eva en ese escenario. Eso es producto del amor de Dios. Sin embargo, Adán y Eva pecan, ¿no?, producto de su pecado. Hay consecuencias no solo para ellos, sino también para el resto de nosotros, para toda la raza humana. Ese pecado nos ha alcanzado. Y si vamos más adelante, cuando Dios también entra en una relación con un pueblo, ¿no?, usted lo sabe, con el pueblo de Israel, podemos leer en Deuteronomio 7, versos 7 y 8, dice: el Señor no puso su amor en ustedes, ni los escogió, escuche bien, por ser ustedes más numerosos que otro pueblo, pues eran el más pequeño de todos los pueblos. Más, porque el Señor los amó y guardó el juramento que hizo a sus padres, el Señor los sacó con mano fuerte y los redimió de casa de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Es decir, Dios escoge o llama a un pueblo no por su capacidad militar, por su grandeza numérica, sino porque ellos no tenían nada mejor que otros. Cuando Dios llama a Abraham también desde un contexto pagano, Abraham no tenía nada mejor que su vecino. Fue solo el beneplácito de Dios de llamar a un hombre. Dios tampoco tenía la obligación de hacerlo. Pero acá hemos llegado, iglesia, a la mayor y perfecta expresión de amor de Dios hacia el hombre. Dios amó a Adán y a Eva en el huerto, los puso en un escenario, ellos pecaron. El pueblo de Israel también, a pesar de recibir las muestras de amor constantes y cuidados de Dios, por ejemplo en el desierto, cuando entraron a la tierra prometida, y qué decir de toda esa historia, también pecaron, también fueron en pos de dioses ajenos. Y ahora la mayor muestra del amor de Dios, la muestra perfecta del amor de Dios, la cúlmine, ¿no?, el punto máximo del amor de Dios, fue manifestado a través de darnos
a su Hijo Jesucristo. De hecho, el texto dice a su Hijo unigénito. Vamos a ver un poco esa palabra más adelante. Pero mira lo que dice Romanos 5:8. Romanos 5:8, hablando de esta gran, perfecta y máxima muestra de amor de Dios. Dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Así ha mostrado el amor de Dios para todos los creyentes, los cristianos. Es que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y eso a nosotros ya debiese, hermanos, provocarnos un sentimiento, una sensación o una certeza de gratitud tremenda. Aunque el mundo se pueda estar cayendo a pedazos, pero Dios me amó en Cristo aun siendo yo un pecador. Y eso debiese satisfacerme, y no solo satisfacerme, sino que yo debiese estar constantemente henchido de gratitud, porque yo era un vil pecador, un miserable, no tenía nada que ofrecerle al Señor, nada, solo pecado, solo muerte. Mi vida era un trapo de inmundicia delante del Señor, nada tenía que ofrecerle. Pero tal como dice Romanos 5:8, Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, viles, desinteresados de las cosas de Dios, Cristo murió por nosotros. Hemos hablado también en el transcurso de esta epístola, en ese gran amor, esa muestra de Dios de darnos a su Hijo Jesucristo. El Padre eterno envía a su Hijo eternamente santo también por el solo afecto de su voluntad, sin tener la necesidad de hacerlo, para redimir pecadores. Qué gran amor, iglesia, qué gran amor. Pero aquí está este término, ¿no?, que yo no quisiera pasar por alto, y es el término, envió a su Hijo unigénito. Envió a su Hijo unigénito. Si tú estás en la fe, tú eres hoy un hijo de Dios. Pero Dios tiene solamente un Hijo unigénito. Ese es Jesucristo. Y esta palabra unigénito merece algo de nuestra atención, o merece toda nuestra atención. Este es el único lugar en la epístola donde a Jesús se le denomina así, Hijo unigénito de Dios. El título también se utiliza, por ejemplo, en Juan 1:14. ¿Qué quiere decir, iglesia? Escúchame bien. ¿Qué quiere decir Hijo unigénito? Quiere decir único, que no hay ninguno otro en su especie. El hecho de que Dios envió a su Hijo al mundo es evidencia de la deidad de Cristo. Y mira lo que dice Wiersbe, que puede ayudar a entender esto. Los bebés no son enviados al mundo desde otro lugar, ¿sí?, los bebés que nacen, sino que nacen al mundo. Jesús, como el hombre perfecto, nació al mundo, pero como Hijo eterno fue enviado al mundo. Por lo tanto, esa palabra envió a su Hijo unigénito también da cuenta de la deidad de Cristo. El término unigénito siempre se aplica a Cristo para ilustrar su relación única y exclusiva con el Padre. Única y exclusiva con el Padre. Su existencia eterna y su separación del resto de la creación. El término recalca el carácter único e irrepetible de Cristo como único en su clase. Ese es el Hijo unigénito de Dios, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Juan siempre lo aplica a Cristo, dice otro autor, para ilustrar su relación única y exclusiva con el Padre, su existencia eterna. Bueno, eso ya lo leí. Dios envió a su Hijo unigénito para que vivamos por medio de Él. Eso nos reta, ¿no? Eso nos desafía. Y aún el mejor cristiano que pueda estar acá sentado entre nosotros debe reconocer de que aún no ha vivido la mejor experiencia de amor que puede dar. Por lo tanto, esta enseñanza siempre va a resultar un desafío para todos nosotros. ¿Qué quiere decir que vivamos por medio de Él? También el texto agrega eso, ¿no? En un sentido, podría referirse a que vivamos por medio de Él, es decir, hemos alcanzado la vida eterna. Eso tiene sentido con otros textos bíblicos, podría ser. Ahora, cuando nosotros vamos al contexto y entendemos esta frase, que vivamos por medio de Él, lo más probable es que lo que nos está diciendo es que vivamos a Cristo.
es que ya desechemos nuestros criterios naturales de egoísmos y vivamos ahora que somos espiritualmente vivos según el perfecto modelo de amor que Dios nos mostró en Cristo. Y el apóstol Pablo a los Gálatas habla algo que puede hacernos sentido. En Gálatas 2:20 él dice: con Cristo he sido crucificado. Ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese es el desafío, iglesia, de que nosotros vivamos por Cristo. Es decir, que el carácter de Cristo esté siendo parte de nuestra vida también. No como una idea, sino como una vivencia, como algo que se hace práctico. ¿En qué consiste entonces el amor de Dios? Recuerde que acá en los versos 9 y 10, Juan nos lleva a mostrarnos el amor de Dios. Envió a su Hijo unigénito para que vivamos como vivió el Señor Jesucristo. Y ahora en el verso 10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación de nuestros pecados. No que nosotros hayamos amado a Dios, dice el texto, ¿no? No fue tu inclinación, escúchalo bien, no fue tu preferencia, no fue tu astucia espiritual. Necesariamente fue Dios quien tomó la iniciativa. Él nos amó a nosotros. Él nos amó a nosotros. Por eso es que no puede haber cristianos jactanciosos, no puede haber cristianos orgullosos, que se crean especiales. Hace algunos años me tocó ver, en el tiempo de las transmisiones, ¿no?, un hombre muy anciano, no sé si muy anciano, pero una persona ya de tercera edad, y él estaba dando su testimonio porque esa iglesia, entiendo, estaba de aniversario. Y el hombre con mucho orgullo, se notaba en sus palabras, en su semblante, decía: bueno, yo nunca conocí el mundo. Como tú sabes, le decía al hermano que le estaba entrevistando, yo nací en cuna de oro. Yo mientras lo escuchaba, la verdad es que uno se siente incómodo porque eso no es verdad. O sea, para su corazón y lo que él está relatando puede ser verdad, pero él no ha visto la perversidad de su interior, parece. Porque ninguno de nosotros puede nacer en cuna de oro. Todos pecamos, dice la Biblia, y estamos destituidos de la gloria del Señor. Algunos pudieron haber pecado de manera más condenatoria que otros, pero todos pecamos. Pecamos hasta con nuestros pensamientos, imagínense. No hay inclinación favorable, no hay bondad personal que Dios haya visto en ti para alcanzarte. Dios te amó primero. Dios nos amó primero, iglesia. Porque si no nos hubiese amado primero, yo no sé qué sería de nosotros. ¿Qué hubiese sido de ti si Dios no te hubiese amado primero? Este es un ejercicio necesario y quiero también detenerme aquí. A veces necesitamos pensar en esto. Pensar en esto. ¿Qué hubiese sido si Dios no nos hubiese amado primero? ¿Dónde estaría yo si el Señor no me hubiese alcanzado? Porque a veces parece que somos como ese globo lleno de helio, ¿no? Que empieza a volar, a creer más de lo que es. Pero tú sabes que eventualmente ese globo va a llegar al cielo y va a reventar. Algo lo va a reventar. La propia presión atmosférica, qué sé yo. Pero va a reventar. A veces tenemos un concepto demasiado alto de quiénes somos. Por eso este texto nos lleva a recordar, es Dios quien te amó. Y no te amó por algo que tú pudieses ofrecerle. Dios te amó por el solo afecto de su voluntad, porque Él quiso en su amor hacerlo. ¿Y qué hubiese sido de ti? ¿Qué hubiese sido de ti hoy? ¿Dónde estaría tu vida hoy, en este preciso momento, si Dios no te hubiese alcanzado? ¿Puedes pensar en eso? Juan, de cierto modo, nos está poniendo contra la pared esta mañana, iglesia. Porque está llevando nuestra atención
al amor que Dios mostró. Dios no solo se quedó en las palabras de amor, sino que Dios dio a su Hijo unigénito. ¿Qué hizo Dios con ese amor? Un acto de gracia incomparable. Envió a su Hijo Jesucristo como propiciación por nuestros pecados. Otra palabra más que tenemos que entender y conocer un poquito más. Propiciación, ¿qué significa? Propiciación es apaciguamiento, es satisfacción. El sacrificio de Jesús en la cruz satisfizo las demandas de la santidad de Dios para el castigo del pecado. Por eso Jesús satisfizo a Dios. Segunda a los Corintios 5:21, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. ¿Escucho bien? Al que no conoció pecado, es decir, Jesucristo, plenamente santo, absolutamente santo, lo hizo pecado por nosotros. No lo hizo pecador, lo hizo pecado por nosotros. ¿Para qué? Para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Eran, iglesia, nuestros pecados, pero Él voluntariamente, siendo perfectamente santo, los cargó en la cruz del Calvario. Nuestros pecados, escucha bien esto, nuestros pecados le fueron imputados en la cruz del Calvario a Jesucristo. Y la justicia de Cristo nos fue imputada a nosotros. ¿Escuchaste bien? Nuestros pecados le fueron imputados a Jesucristo en la cruz del Calvario, donde Él sufrió, fue avergonzado, sus extremidades fueron cruzadas por clavos, fue coronado de espinas, fue avergonzado. Ahí en ese lugar morían los criminales más terribles de la época. Los más terribles, los más malos de la época morían ahí. Era una muerte indigna para un ciudadano romano. Pero para los peores sí estaba reservada la cruz del Calvario. Jesucristo, eternamente santo, fue a ese lugar para pagar por los pecados, por los tuyos y por los míos. Y no solo bastó con eso, ahora tenemos a nuestro favor su justicia perfecta, que nos es imputada al creer, por fe. Por fe nos es imputada la justicia perfecta de Dios. Hoy día podemos relacionarnos con Dios, el Padre. Ya no tenemos que ir a un templo a ofrecer sacrificios. En tu habitación, en tu pieza, tú puedes arrodillarte y vas a estar hablando con Dios por medio de la obra de Cristo. Dios amó, Dios envió a su Hijo para propiciar nuestros pecados. El amor de Dios tuvo en Cristo una expresión concreta. Y eso, iglesia, tiene que conmovernos. Tiene que conmovernos. La cruz no puede ser algo indiferente para nosotros que decimos ser cristianos. La cruz tiene que conmovernos. Y debe también estimularnos. Es lo que Juan está haciendo esta mañana. Es lo que la palabra del Señor está haciendo en nuestros corazones. Cuando profundizamos en el significado de la cruz, mayor será nuestro amor por Cristo y el interés práctico de los unos por los otros también. Para allá nos está llevando Juan, a mirar la cruz, a mirar ese acto de amor de Dios en Cristo tan tremendo, de manera que nosotros digamos, bueno, no existe forma en que, siendo beneficiario de ese acto de amor, yo me quede con los brazos cruzados. No puede ser. No puede ser. Juan nos está diciendo, no puede ser. Y aquí está, casi puedo imaginar, mientras escribía esto, casi lo puedo imaginar a Juan. Obviamente él escribió esto, pero yo me imaginaba una escena más dramática, más actuada. Como cuando nosotros, los que tenemos la bendición de ser padres, explicamos algo a nuestros hijos. Lo hacemos con paciencia, lo hacemos con amor. Tú no puedes enseñar sobre el amor y exasperarte y enojarte. No puedes enseñar del amor enojado. Es una contradicción en sí misma. Entonces yo imagino a este anciano, ¿no?, que era el apóstol Juan, con tierna voz, aquí en el verso 11,
haciendo esta reflexión desde la cruz, desde el Hijo unigénito, desde la propiciación. Ahora, mira lo que dice el verso 11. Amados, amados, iglesia, amados, si Dios así nos amó, lo que hablamos recién, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Si Dios nos amó en Cristo sin reservas, vio la palabra que está traducida aquí, dice debemos, nos dice amarnos los unos a los otros. No dice que es una posibilidad o una opción de amarnos, sino que en el fundamento de la obra del Señor Jesucristo a nuestro favor, nuestros pecados fueron perdonados. Ahora, sin apelación, escuche bien, debemos amarnos los unos a los otros. Warren Wiersbe dice, no somos salvos por amar a Cristo. Eso sería una salvación por obras, ¿no? Además que no podríamos tampoco amarle. Sino que lo somos por creer en Él, Juan 3:16. Pero luego de darnos cuenta de lo que Él hizo por nosotros, lo que recién vimos nosotros en los versículos 9 y 10, el amor hacia Él y el unos para los con otros debiese ser la respuesta normal, dice Wiersbe. Debemos amarnos los unos a los otros y no aplicar nuestra selección arbitraria. El texto dice amarnos los unos a los otros. No dice que tú o que yo pueda escoger a quién quiero amar. Tenemos que amarnos los unos a los otros, sin nosotros hacer selecciones arbitrarias, porque es muy fácil que yo escoja a los que me caen bien. Es muy fácil que yo escoja a mis familiares. Pero en la comunidad de fe, en la familia de la fe, se nos dice que tenemos que amarnos sin ese tipo de filtros humanos, sino que los unos a los otros. ¿Cómo podemos amarnos, iglesia? ¿Cuáles son las muestras de amor que deben prevalecer entre nosotros? Lo hemos visto hace 2 semanas, pero debemos ser pacientes con nosotros, debemos ser tolerantes, debemos ser mansos. Y mira lo que dice Filipenses 2:3. Un golpe al orgullo humano. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria. Hacer las cosas por egoísmo o por vanagloria es lo contrario del amor. Sino que con actitud humilde, cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. Como más importante que a sí mismo. Imagine usted la trascendencia que tendría para nosotros en ser personas humildes que consideren a los otros como más importantes. Eso tendría unos efectos aquí, pero extraordinarios, iglesia. Porque lo que pasa es lo contrario. Nosotros somos más importantes que el resto. Pero Cristo nos enseñó que el resto es más importante que yo. Verso 12. Claramente vamos a ver solo este primer punto de la prédica, así que no se asuste. A Dios nunca lo ha visto nadie. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Aunque Dios se les apareció a diferentes santos en el Antiguo Testamento, en lo que se llaman teofanías, Dios es un espíritu invisible, ¿no? Por eso dice el texto, a Dios nunca lo ha visto nadie. No obstante, aunque no podemos ver a Dios, ¿sí?, su presencia en nosotros da a conocer en todos cuando los creyentes se aman sacrificialmente los unos a los otros de maneras tangibles, de maneras visibles. Por eso dice el texto, a Dios nunca lo ha visto nadie. Eso es verdad. Si nos amamos los unos a los otros, vamos a hacer visible el amor de Dios. MacArthur dice, Jesús ya no tiene una presencia física en el mundo para manifestar el amor de Dios. La única demostración del amor de Dios en este tiempo es la iglesia. Es decir, somos llamados a ser un modelo de amor, imagínate. Aquí está esta pequeña palabra, permanecer, ¿no? Permanecer o morar, se utiliza 5 veces en Primera de Juan, entre los versículos 12 al 16. ¿Y qué es permanecer? Se refiere a nuestra comunión personal con Cristo. Permanecer en Cristo significa continuar en unidad espiritual con Él, de manera que ningún pecado se interponga entre nosotros.
en la práctica del amor entre nosotros, la práctica de amor entre nosotros, dice que se perfecciona. ¿Por qué se perfecciona la práctica del amor entre los creyentes? Uno de los asuntos es que aquí esta iglesia está conformada por personas diversas, distintas edades, distintas nacionalidades, distintos caracteres, y no siempre vamos a estar de acuerdo en todo. Vamos a disentir en más de alguna oportunidad. Y cuando disentimos, cuando yo no estoy de acuerdo contigo o con esa otra persona, si bien puede ser un problema, es también una gran oportunidad. Es la oportunidad de crecer en el amor. Porque imagínate, si todo fuese armonía, si todos fuésemos como una especie de sectas donde todos tenemos que pensar igual, vestirnos igual, caminar igual, andar con los mismos libros igual, todo igual, como lo hacen las sectas, sin disentir. Todo armónico pero artificial. Armónico pero artificial. Armónico pero a la fuerza, podríamos decir. Pero no, la iglesia de Cristo es diverso y siempre fue así. Usted sabe que en la iglesia primitiva podía haber un esclavo, tal vez dirigiendo o compartiendo una enseñanza, mientras el que estaba allí tal vez era una persona con más recursos. Se daba esta dinámica que la iglesia ha mantenido más o menos durante todo el tiempo. Pero son precisamente estas diferencias entre nosotros las que deben ser una oportunidad para crecimiento en el amor, para que perfeccionemos el amor. Y no como yo decía hace algunas semanas, bueno, yo no estoy de acuerdo contigo, entonces yo pesco mis cositas y me voy para otro lado. No, tenemos que permanecer en el amor. Cuando yo soporto a alguien que tiene un mal carácter o un carácter difícil, ¿qué pasa? El amor de Dios se está perfeccionando en mí. Esta relación inseparable que Juan establece entre amar a Dios y amarnos los unos a los otros, no es posible vivirla, no es posible alcanzarla, no es posible ser perfeccionado en el aislamiento. Si tú te aíslas, ¿con quién vas a experimentar el perfeccionamiento del amor? Dicho de otra manera, para perfeccionar el amor tienes que integrarte, iglesia, tienes que ser parte. Recibimos en Cristo la mayor manifestación de amor de Dios hacia nosotros. Debemos intencionalmente ahora nosotros amar a Dios y amar a los demás. Amén, iglesia. Hemos cubierto el primer punto de esta predicación, nos quedan 2 más, los vamos a compartir Dios mediante la próxima semana. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias esta mañana por permitirnos venir a tu palabra. ¿Hay alguna razón que tú sabes mejor que yo por la cual nos expones a estas enseñanzas de manera reiterada? Te ruego, Señor, que no pase por el frente nuestro como información, sino que traiga transformación en nuestros corazones, Señor. Te pedimos perdón, te pido perdón, Señor, por las veces que he priorizado mis intereses por sobre los de los demás. Te pido perdón, Señor, las veces que no he meditado lo suficientemente en la obra de tu Hijo Jesucristo a mi favor. Las veces que mi ego se ha elevado, Señor, que me he sentido una persona justa, que me he sentido una persona superior. Perdona mi pecado, Señor, y ayúdame a verme con objetividad delante de tus plantas, como lo que soy, Señor. Un pobre pecador, alcanzado por la gracia del Señor, sin la cual no sé qué sería hoy de mí, Señor. Para empezar, mi destino seguro sería la condenación. Pero no solo eso, sino que en lo cotidiano, Señor. Seguramente no tendría familia, no tendría esposa, no tendría hijos. O si los tuviese, quizás, ¿en qué condiciones, Señor? Todo es producto de tu amor en nosotros, Señor. Ayúdanos a mantenernos en la perspectiva correcta, Señor.
Ayúdanos a amarte, pero de manera inseparable, Señor, a amar también a nuestros hermanos. Te damos gracias esta mañana en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.